lectura a la palabra del Señor, una palabra que el Señor me puso en mi corazón. La verdad que estaba bien ansioso. Hace unos días estuvimos hablando sobre la ansiedad en nuestro programa que tenemos, y bueno, la ansiedad llega todos los días, así que espero el Señor le hable a su corazón porque habló al mío primero, y esta palabra fue de bendición para mí. Yo sé que va a ser de bendición para la iglesia, el Templo Esmeralda también, así que en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 12, si lo tiene, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Y dice en el verso 4, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y repartan los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Amén. En otra versión en bíblica dice, ¿por qué aún no reparan la grieta del templo? Amén. Y ese es el mensaje en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Reparando las grietas. Amén. Entonces, la palabra nos está hablando de cuando el rey Joás recibe el reino, un rey que había hecho lo bueno ante los ojos de Jehová, es puesto como rey en el trono. Y él de inmediato nota que algo hay que hacer. En cuanto lo hace, encuentra una situación. El templo de Jerusalén estaba deteriorado, no estaba en las mejores condiciones, estaba arruinado y le faltaba, como se dice, una mano al templo. De poco a poco se había ido destruyendo y quizás no eran las condiciones en las que debía estar el templo. Amén. Entonces era una situación delicada porque con el templo agrietado, uno sabe que cuando comienza a aparecer una grieta, pueden aparecer en las paredes, pueden aparecer en los pilares. Entonces la palabra nos habla que el templo estaba agrietado. Lo más posible, por la prioridad que le está dando el rey, es que estuviera en una condición totalmente agrietada, o sea, el templo completo. Y podemos encontrar que esto era una situación grave para el pueblo de Israel, porque este templo era en donde ellos adoraban a Dios, era el templo en donde se hacían sacrificios. Y si el templo estaba arruinado, era difícil que se manifestara allí la presencia del Señor. Amén. Entonces, era necesario que el templo estuviera hermoseado como corresponde tener un templo, hermoseado, en buen estado, para que los sumos sacerdotes pudieran ofrecer el sacrificio que allí debían hacer. Entonces es allí cuando el Señor levanta a este rey, a Joás, y Joás de inmediato dice, hay que restaurar el templo. La casa de Dios no puede estar con grieta, la casa de Dios, el templo de Dios no puede estar agrietado, no puede estar en estas condiciones. Amén. Entonces Joás envía y le dice a los sacerdotes a través del sumo sacerdote, levanten la ofrenda del pueblo, júntenla y comiencen a restaurar la casa de Dios. El templo de Dios, como decíamos, y lo vuelvo a repetir, el templo de Dios debe estar en perfectas condiciones. ¿Para qué? Para que Él habita allí. Amén. Entonces, más adelante nos indica la Biblia, la Escritura nos dice que por alguna razón a los sacerdotes se lo olvida o lo pasan por alto y no cumplen la orden que se le había dado, no cumple la orden que Joás les había indicado hacer. No reparan el templo, no llevaron a cabo esta orden. Entonces pasaron días, pasaron meses, años, y la palabra nos dice que en el año 23 aún el templo no era reparado. El rey, al percatarse de esto, le pregunta, ¿por qué aún no reparan el templo? ¿Por qué aún el templo está en esta condición? Entonces dice, quiero que este año las grietas desaparezcan.
No quiero que la casa de Dios esté en esta condición, amén. Entonces la palabra dice que los sacerdotes comenzaron a tomar los dineros de la familia, los dineros de las ofrendas, los dineros que daban al templo, lo comenzaron a dar a quienes tenían por misión reparar. Amén. Nos indica que se lo daban, lo que reparaban en ese tiempo eran los carpinteros. Ellos tomaban el dinero y lo invertían en la reparación del templo, ya sea comprando maderas, comprando piedras de cantera. La idea y la orden era reparar el templo. Entonces ellos usaban este dinero en materiales para reparar esta grieta. Donde había madera iban y la cambiaban, donde había madera agrietada o podrida iban y la cambiaban, amén. Todo lo que ellos tenían lo usaban para reparar, ya fuera pilares, paredes, todo. La escritura en sí no nos habla de esto, pero imaginamos que así era la condición, porque era de mucha importancia que el templo se reparara, amén. Entonces, en el año 23, como decíamos, Joás dice que no puede ser posible que hayan grietas en la casa de Dios. Hay que repararlo todo. Hay que hermosearlo todo. Amén. Entonces, Dios tuvo que levantar a este rey para que para que el templo en donde él habitaba tuviera que ser reparado. Dios tuvo que venir y levantar a Joás para que se comenzara a hacer esto. Entonces, hoy en la pandemia, hermano, hoy en cuarentena, hoy que el Señor nos ha, ¿cómo se dice? Nos ha apoyado, ha estado con nosotros hasta el día de hoy. El Señor nos dice, ¿por qué aún no hemos reparado el templo? ¿Por qué el templo sigue en la condición como lo dice aquí en la Biblia? ¿Por qué nuestro templo espiritual sigue agrietado? Amén. Entonces hoy yo les pregunto, hermanos, ¿por qué nuestros corazones siguen agrietados? ¿Por qué su corazón, mi corazón muchas veces sigue teniendo grietas? Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos los tesoros en vasos de barro, amén. Y un vaso de barro para tener ese tesoro no puede estar con las grietas. Entonces, ¿por qué nuestro corazón está agrietado? Amén. Pero resulta que como estamos tan agrietados en nuestros corazones, Dios día a día nos está dando la bendición, Dios día a día nos está respondiendo a lo que nosotros le pedimos. ¿Y qué pasa? ¡Paf! Se esfuma esa bendición que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque al tener grietas, la bendición que el Señor deposita en nosotros se escapa por estas grietas. Entonces no es una bendición que dure. Todo lo que da el Señor, todo lo que el Señor entrega es perfecto, pero somos nosotros los que hacemos que con esa grieta de nuestro corazón que no sanan, con esa grieta de nuestra alma que no sanan, hacemos que se pierda esta bendición. Derramamos lágrimas muchas veces para que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Y qué pasa? Es de poca duración. Si Dios lo que da, lo da en abundancia, ¿por qué nos dura tan poco la bendición? ¿Por qué nunca nos llenamos? Según lo que leíamos aquí, pasaron 23 años para que las grietas fueran reparadas después de que ya el rey había dado la orden para que se reparara el templo. Y muchas veces nosotros mismos estamos llenos de grietas espirituales. Pedimos sanidad para nuestras vidas, pero esta se va entre las grietas. Señor, permíteme tener un buen trabajo, pero mi fe se encuentra desgastada. Mi fe está haciendo que esa bendición que el Señor me está dando para yo tener un buen trabajo se está escapando, se está fugando. ¿Por qué? A causa de las grietas. Entonces, hermanos, hoy debemos comenzar a reparar ese templo. Hoy debemos comenzar a reparar esas grietas que nos sigan, así como lo dice la Escritura, que no tengan que seguir pasando años para comenzar a hacer la orden que Dios nos dio en un principio. Entonces, tenemos que entender que como diáconos, como ministros, como pastores, como siervos del Señor, tenemos que empezar a preguntarnos, como trabajadores de la obra, ¿por qué los templos, hablando de la hermandad, por qué los templos no están restaurados? ¿Por qué siguen haciéndose grietas? ¿Por qué tenemos hermanos aún con sus corazones agrietados? No tenemos que hacer esa pregunta. ¿Por qué seguimos orando y no vemos resultados? ¿Por qué nos cuenta tanto ver una petición y ver la respuesta? Amén. Pero no es porque Dios no responda, es porque la congregación está agrietada. Amén. Es porque nosotros mismos no permitimos que Dios lo que deposita en nosotros se mantenga.
Entonces, hoy, hermano, aquello que está podrido, aquello que está agrietado, tiene que renovarse. Amén. Hoy aquello que nos impide retener la palabra del Señor tiene que ser reparado. Si ayer, hermano, te faltaba material para reparar esas grietas, hoy el Señor a través del Espíritu Santo te está dando ese material para que tú repares esa grieta. Pero lo que el Señor quiere es que no pasen 23 años y que el templo siga estando en la misma condición. Amén. No podemos seguir esperando, dejar pasar más tiempo. Hermanos, estamos en encierro en esta condición de cuarentena, llevamos 5 meses o más, podríamos decir, y quizás aún no nos hemos dado cuenta que tenemos la herramienta y tenemos la materia prima para restaurar esas grietas. ¿Y cuál es? Es la presencia de nuestro Señor. Entonces, si nos vamos a la palabra nuevamente y buscamos cuál es el significado del nombre que tenía el rey Joás. Joás significa Jehová sostiene. Amén. Por lo tanto, su palabra nos dice en 2 de Corintios, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Hermanos, aquí la palabra nos está diciendo para que repose en mí el poder de Cristo. Pero para que repose en mí el poder de Cristo, yo tengo que tener esas grietas reparadas. Porque ¿qué pasa si el Señor está poniendo su poder en todo instante en mí o quiere depositar su espíritu en mí? Yo voy a tener esas fugas que me impiden retenerlo. Por lo tanto, si alguien a mi lado necesita de esa presencia también, yo no voy a ser capaz de entregarle la presencia de Dios porque mi alma está agrietada. Y lo que nos manda el Señor hoy, hermanos, es a reparar las grietas. No dejemos pasar más tiempo. En un tiempo más vamos a volver nuevamente a los templos físicos y no podemos volver a llegar con nuestro corazón agrietado. Que esté yo danzando, que esté yo orando, que esté yo sintiendo la presencia del Señor y veo al lado, o yo mismo ser el que ve cómo mis hermanos se gozan y yo quedarme ahí quieto, congelado, con el corazón frío. Esos son grietas espirituales. El ver que mi hermano se goza y yo no sentir nada es una grieta y tengo que empezar a preocuparme. Si hay maderas que tenga que cambiar, las tengo que cambiar hoy. Si hay piedras que tenga que sacar para poner una piedra nueva, las tengo que hacer hoy. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, hoy tenemos que mantener la casa del Señor, que es nuestro templo, nuestro corazón, hermoseado. Su palabra dice que ya no soy yo, sino que es Cristo viviendo en mí. Por lo tanto, tenemos que tener lo mejor para nuestro Señor. Amén. Su palabra dice que había una mujer que padecía flujo de sangre. Yo creo que es un pasaje muy conocido por todos. Pero en el momento en que esa mujer toca el borde de su manto, al instante Jesús dijo, yo he conocido que sale poder de mí. Entonces, hoy hermano, hoy hermana, hoy el Señor está pasando por aquí, por tu casa, por el lugar en donde tú estás, el Señor está pasando. Y es necesario que tú te muevas, que yo me mueva para que toquemos el borde del manto del Señor, porque Él dice, cuando la mujer lo toca, dice, yo he conocido que sale poder de mí. Y ese es el poder que necesitamos para comenzar a reparar esas grietas espirituales. Si tú quieres que el poder del Señor repose en ti, que te llenes con ese poder, comienza a restaurar. No pierdas la oportunidad de tocar el borde de ese manto, el manto del Maestro. Repara tus grietas hoy, no sigamos esperando más tiempo. Tenemos que comenzar a hacerlo ahora. Es el momento. No podemos seguir esperando que pasen más oportunidades y ver cómo la presencia del Señor se nos va de las manos. En el libro de Esther, hermanos, en el capítulo 8, nos habla sobre el rey Josías. Amén. También nos habla, nos da una palabra que la podemos aplicar a nuestras vidas. Nos dice que a los 18 años del rey Josías, envía a Safán a donde el sacerdote Hilcías, amén, a decirle que recogieran todo el dinero que se había traído a la casa de Jehová y lo pusieran en las manos de quienes tenían que hacer la obra. ¿Cuál obra? La de reparar, amén.
Está en la misma condición que acabamos de leer del rey Joás. Aquí el rey Josías también está haciendo lo mismo. Todo ese dinero que recaudaban, él pide que lo ponga en las manos de los maestros. Amén. En los maestros que ya sea eran carpinteros, obreros, albañiles. ¿Y para qué? Para la misma tarea, que era restaurar el templo, tapar esas grietas. Entonces, hermana, hermano, yo hoy como ministro del Señor no te pido que me traigas dinero, no te pido que me traigas una ofrenda monetaria ni nada material. Lo único que te pido hoy es que tú traigas tu corazón delante del Señor, porque Él es el que lo comenzará a restaurar. Él es el que comenzará a tomar ese corazón agrietado y lo comenzará a ponerle una madera por aquí, una piedra por acá, pero hoy tienes que restaurar tu corazón, hermano. El Señor es el que tiene el mejor material para sanar nuestros corazones. Las reparaciones del Señor no duran 5 días ni un año, duran para siempre. Pero es necesario que nosotros tengamos esa fe de que si ponemos las cosas en las manos del Señor, todo nos vendrá para bien. Amén. Hermano, no podemos vivir sin el Señor. El Señor hoy quiere reparar tu alma, quiere reparar mi alma agrietada. Entonces, hoy es el día en donde comienzas tú a restaurar esa parte espiritual. Esa parte espiritual que tantas veces nos deja con esa ganas de seguir sintiendo más la presencia del Señor. Entonces, hoy es el día en el que el Señor debe empezar a actuar. Aquel al que llamamos el carpintero, aquel al que llamamos el alfarero, es el mismo. Y estas dos profesiones, alfarero o carpintero, tienen algo en común. Amén. Es que ambos toman cosas dañadas y las reparan, amén, para su buen uso. Como nos dice en la palabra, el alfarero vio que en sus manos, lo que tenía moldeando en sus manos, se echó a perder. Pero también nos dice que de la misma forma él volvió a tomar el mismo barro que tenía y lo volvió a moldear, no tomó un barro nuevo, amén. Y es eso lo que está haciendo el Señor. Hoy te quiere tomar a ti, me quiere tomar a mí y quiere tomarnos para comenzar a restaurarnos nuevamente. El Señor no quiere ir allá y tomar a alguien más, sino que quiere que nosotros comencemos a servirle. El Señor no quiere a alguien nuevo. Entonces, si volvemos un poco atrás, podemos preguntarnos qué es una grieta. Amén. Si retrocedemos un poquito atrás y nos vamos al principio de las cosas. ¿Qué es una grieta? Según la definición, dice que es una abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes, que generalmente se hace en la tierra o comúnmente en materiales sólidos, como por ejemplo la madera. Como la Biblia nos hablaba, el templo necesitaba de carpinteros, amén. Y podemos diferenciar también entre grieta y fisura, que no es lo mismo, pero es muy similar. La fisura es algo más pequeño que solamente afecta el exterior de los objetos, mientras que la grieta es aquella que afecta desde el interior. La grieta es desde afuera hasta adentro. Amén. Entonces en el libro, en su palabra, nos habla nuevamente sobre el decreto del rey Asuero. Amén. Y nos dice que había una carta que estaban autorizando la destrucción del pueblo judío que había hecho el rey Amán, el rey anterior. Y lo que quiero rescatar de este pasaje bíblico es que en el verso 8 habla que esa orden de destrucción que había sobre este pueblo, esa orden que tenía por objetivo destruir a todos aquellos que buscaban al Señor, esta orden fue revocada, amén. Y en el verso 8 dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en el nombre del rey, ojo, en el nombre del rey, y sea sellado con el anillo del rey, amén. Porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces, hermano, en este momento esas grietas son selladas en el nombre de Jesús. Esas grietas son la enfermedad que tú tengas, llamada grieta, es sanada. Tú recibes la sanidad en el nombre de Jesús, porque cuando son puestas en el nombre de Jesús, nadie lo puede deshacer. Amén. Si tenemos un problema matrimonial, si usted, hermano, tiene un problema en su matrimonio, el Señor lo va a comenzar a restaurar. El Señor se va a hacer cargo de ese problema, de esa grieta. Si tu situación laboral con todo esto que está pasando se ha visto deteriorada, en el nombre de Jesús. Amén. Y por el Espíritu Santo, que es aquel que nos llena,
somos llenos nuevamente y somos restaurados. Amén. Pero recuerda que para mantener tu vida sin grietas debemos a diario buscar al Señor y a diario hacer lo que nos manda en el libro de Romanos. En el capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Es por eso, hermanos, que creo que son 40 minutos, pero le quisiera invitar a hacer una oración para que esas grietas que podamos tener en este momento sean restauradas, para que esas grietas que se pueden haber generado por cualquier situación. Yo no sé en qué condición está usted, hermano. Yo sé mi condición y mi condición se la presento al Señor. Y es lo mismo que tiene que hacer usted en esta tarde. Preséntele su condición. Si siente que su corazón está agrietado, levante sus manos al cielo en este momento y comencemos a pedirle al Señor que Él sea quien repare esas grietas. Señor Jesús, en este momento, Señor, te agradezco por haberme permitido predicar aquí, Señor, a esta iglesia. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado. Porque sé que sin duda, Señor, hemos venido una vez más, quizás necesitados de tu presencia, necesitados de tu palabra. Pero tu palabra es aquella que nos perfecciona, Señor. Tu palabra es aquella que nos corrige. Y en este momento yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, Señor. Mira mi condición, Señor. Al momento de recibir la invitación, yo me puse en tus manos, Señor, para que tú me hablaras el mensaje que querías que hablara, Señor. Y en este momento, si hay algún hermano que tenga una necesidad, que tenga una grieta espiritual, te pido, Señor, que tú seas restaurándola, porque tú eres el maestro, tú eres el carpintero que puede comenzar a reparar esa grieta, Señor Jesús. Permítenos, Señor, que cada día tu palabra nos hable más, que si necesitamos ser reparados, yo pueda acudir a mi hermano, Señor Jesús, a mi pastor, para que en el Espíritu, Señor Jesús, me ayuden a restaurar lo que a mí me hace falta. En el nombre de Jesús, amén. Y por último, hermanos, para terminar y darle paso a quien sigue, al ministro, no sé si muchas veces nos hemos fijado que cuando cortan un árbol o lo sacan de raíz, este se seca. Y mucha gente podrá decir, oye, mataste ese árbol o mataron un árbol, pero no es así. Lo que hicimos fue desconectarlo del suelo. Y por lo tanto, como sufrió esa desconexión, este árbol se muere. Y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros mismos. Cuando nos desconectamos de la presencia del Señor, comenzamos a secarnos. No permita usted, hermano, que las fisuras, que las grietas espirituales que tenemos a causa del pecado de este mundo nos afecten a nosotros. Día a día pongámonos en la mano del Señor, que Él es perfecto y Él hará su voluntad para bien. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que Jesús les fortalezca y que toda aquella grieta que puedan tener sea restaurada en este momento. Bendiciones, hermanos.